Hemos estado leyendo a la mitad del camino. El mejor libro de Andrés Manuel López Obrador para estar preparados para la polémica. Estamos viendo el encontronazo brutal que se dio entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Hoy, 24 de octubre, leeremos la 12ª parte. 12 videos que hemos hecho de el mejor libro de Andrés Manuel López Obrador, a la mitad del camino. En la lectura anterior, vimos donde Andrés Manuel le dijo: no soy timorato ni cobarde, cuando nos cerraron las fronteras. Hoy terminaremos de leer todo esto de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo se dobló Donald Trump? Mañana leeremos el discurso que fue a dar Andrés Manuel López Obrador ahí a la Casa Blanca y diciendo: ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y ese presidente al que Andrés Manuel López Obrador le dijo: no soy timorato ni cobarde, le contestó ahí, en la Casa Blanca: Andrés Manuel, eres increíble, fantástico, maravilloso. Esta pues es la 12ª parte. El caso es que nuestro plan funcionó y al cumplirse los 3 meses de flujo migratorio había disminuido el 75%. A partir de entonces, nuestras relaciones con el gobierno de Estados Unidos mejoraron mucho. El 11 de septiembre de 2019, al cumplirse 3 meses de la crisis de los aranceles, y luego de un encuentro que sostuvieron en Washington los secretarios Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, me volví a comunicar con el presidente Trump y coincidimos en continuar manteniendo buenas relaciones bilaterales. El 19 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 volvimos a comunicarnos por teléfono. En ambas llamadas me ofreció ayuda estratégica militar ante los casos de la detención y liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa, y ante esos abominables asesinatos de 3 mujeres y 6 niños de las familias Müller Langford y Levarón en Bavispe, Sonora. Mi respuesta consistió en agradecer la ayuda y expresar nuestra decisión de resolver esos casos con nuestras corporaciones de seguridad, como se ha venido haciendo, sin que prevalezca la impunidad para nadie. También por ese entonces, el presidente Trump me consultó sobre el propósito de calificar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, a lo que respondí que no estaba de acuerdo, fundamentalmente por considerar que ese estatus o calificativo daba pie a la intervención de naciones extranjeras en asuntos de nuestra exclusiva competencia como país libre, independiente y soberano. Días después de esa consulta, él mismo dio a conocer que había tomado en cuenta mi punto de vista y que tal iniciativa quedaba sin efecto. El 1 de diciembre de 2019 hablé por teléfono con Trump y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para agradecerle su decisión de aceptar que fuera en México donde se firmara el tratado, el TEMEC. A este acto asistieron por parte de Estados Unidos el representante comercial Robert Lighthizer y por Canadá la viceprimer ministra Chrystia Freeland. El 21 de marzo del 2020 volví a sostener una conversación con el presidente estadounidense. Ese día estaba en Oaxaca, a donde asisto cada año a conmemorar el nacimiento del patricio Benito Juárez en Guelatao, su pueblo. En ese intercambio me habló de la pandemia de COVID-19 y de su decisión de no cerrar por completo la frontera, dejándola abierta para viajes esenciales de educación y salud, así como de su determinación de afectar lo menos posible las cadenas productivas y comerciales entre los dos países. En esa ocasión sucedió algo muy peculiar.
Yo conocía de antemano, porque me había informado, cómo debe hacerse ante esa clase de conversaciones sobre el tema a tratar, y pensé que podía pedirle al presidente Trump algo en beneficio de nuestro pueblo. De modo que me decidí a plantearle que los mexicanos, en especial los paisanos migrantes, verían con buenos ojos, le agradecerían el que, en razón de la crisis sanitaria, se eliminaran temporalmente las comisiones cobradas por los envíos de dinero a sus familiares en México. Recuerdo que todavía no terminaba de redondear mi propuesta cuando ya estaba él casi gritando: ¡No, no, no, no! Aclaro, dice Andrés Manuel, aclaro que hasta entonces jamás había pronunciado ante la palabra muro, pues era un asunto, no sé por qué quedó muy borrosa, pues era un asunto que no tocábamos en nuestras conversaciones, explícitamente en nuestras conversaciones. Sin embargo, en esa ocasión me dijo que lo estaba pensando. Era en lo contrario, es decir, en aumentar las comisiones por remesas para pagar el muro. Por suerte, sin mi lentitud acostumbrada, porque como se sabe no hablo de corrido, recordé rápidamente algo que había sucedido días antes y le contesté con mucho respeto y cuidado que, en realidad, hablando en plata, el muro no servía de nada. Le mencioné que el ejército mexicano acababa de descubrir un túnel bien construido desde Tijuana a San Diego, California, que pasaba frente, casi por debajo de la aduana estadounidense. Inclusive le ofrecí enviarle con un propio el material audiovisual. La verdad es que no aguantó la risa y me replicó que no podía conmigo. Ni él ni yo continuamos con el tema de las comisiones y del muro, y se acabó en buen plan la comunicación, quedando vigente el pacto del silencio sobre el famoso muro. Vaya, de pasada, el siguiente dato. En 2 años y 8 meses de nuestra administración, las Fuerzas Armadas de México han localizado 8 túneles en la frontera norte del país, en los estados de Baja California, Sonora y Tamaulipas. El 9 de abril del 2020 nos volvimos a comunicar, ahora con el tema de la reducción de la producción petrolera de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y de los de la OPEP se anticipaba una crisis por la caída en el precio del crudo, porque la demanda había decrecido estrepitosamente a raíz de la pandemia y cientos de buques tanques con capacidad de 1 millón de barriles andaban por los mares sin atracar en los puertos como almas en pena. Por videoconferencias, jefes de estados y ministros de energía del mundo decidieron reducir la producción en una determinada cantidad por país. A nosotros nos asignaron una disminución de 350,000 barriles diarios, algo imposible de cumplir por la situación que heredamos de muchos años consecutivos de disminución en la producción de petróleo. Tengamos en cuenta que en 2004, cuando la producción petrolera estuvo en su máximo, se extrajeron 3.400.000 barriles diarios y que a partir de entonces empezó la caída hasta finales del 2018. Cuando llegamos al gobierno, la producción era de 1.700.000 barriles diarios, es decir, la mitad de lo extraído 14 años antes. De manera que Rocío Nale, secretaria de Energía, notificó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo que nosotros no podíamos aceptar dicho acuerdo, pues como decía Juárez, nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, las principales potencias productoras, se entendieron entre ellas, y uno a uno los otros países petroleros fueron aceptando y al final nos quedamos solos. Por eso Trump comenzó la llamada exclamando: México, 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 para luego decirme que escuchaba el nombre de nuestro país por todas partes, porque éramos los únicos en no aceptar la cuota de reducción de petróleo. También me explicó que si no se anunciaba entre todos la disminución de la producción de petróleo, el precio caería a cero. Debo reconocer que tenía razón,
porque aún anunciando que 23 países iban a disminuir la producción petrolera en 9.700.000 barriles diarios, de todas formas, a la semana se registró un hecho inédito. El petróleo llegó a cotizarse a menos de cero. En dicha conversación telefónica le expuse las razones por las cuales no podíamos dejar de extraer 350.000 barriles diarios y que solo podíamos, haciendo un gran esfuerzo, reducir la extracción en 100.000 barriles. En respuesta, me pidió que México se manifestara lo antes posible en favor del acuerdo y que Estados Unidos nos ayudaría asumiendo un recorte adicional de 250.000 barriles en su producción de crudo, de modo que México la redujera únicamente en 100.000 barriles. Minutos después de esa llamada, la secretaria de Energía dio a conocer a la OPEP nuestro compromiso en los términos acordados con el presidente Trump. Al día siguiente, él expresó: agradezco a quien se ha vuelto mi amigo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien mostró gran flexibilidad y tremenda inteligencia. Aproveché esa conversación para solicitarle que nos ayudara a adquirir en Estados Unidos ventiladores que necesitábamos con urgencia en la pandemia. Me dijo que buscaría la forma de ayudarnos y que tendríamos respuesta pronto. En efecto, el 17 de abril me confirmó que nos enviaran gradualmente 1,000 unidades de esos equipos médicos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Estados Unidos no tenía ventiladores para su propia gente. Recordemos que hasta este momento Estados Unidos es el primer lugar en muertos. El primer lugar. No tenían ventiladores, sin embargo, poco a poco nos enviaron esos ventiladores que ellos necesitaban, incluso más que nosotros, para atender a enfermos graves de COVID-19, y lo cumplió. Quizá la decisión más importante para mantener hasta el final buenas relaciones con el gobierno del presidente Trump fue el viaje que realicé a Washington el 8 de julio del 2020. Aquí viene ya la conferencia, su discurso de Andrés Manuel. Muchos me recomendaban no hacerlo, alegando que estaban muy cerca las elecciones presidenciales en Estados Unidos y no iba a gustarle a los demócratas. Otros temían un escarnio mundial, una vapuleada por alguna actitud, postura o comentario irrespetuoso del presidente Trump contra mi persona o contra México. Finalmente consideré que valía la pena correr todos los riesgos. La agenda versaría sobre algo que ahora se percibe como lo más importante: el garantizar con el tratado que llegara más inversión a México y con ello empleo y bienestar. Sin embargo, el propósito político era, ante todo, mantener hasta el último día buenas relaciones con el presidente Trump. No debe olvidarse que esté quien esté en la presidencia de Estados Unidos, sea del partido que sea, si no hay entendimiento y peor aún, si hay confrontación, nadie gana y pierden los pueblos de nuestras dos naciones. Es mucho y muy importante lo que nos ata y obliga a buscar siempre una política de buena voluntad. Ya no es el tiempo de aquella frase atribuida a Porfirio Díaz de según el cual, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Ahora aplica más el bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. De todas formas, a través de Marcelo Ebrard, hice llegar a los funcionarios más cercanos a Trump la petición de que se procuraran no tratar asuntos espinosos como algún señalamiento que afectara a los mexicanos y que se mantuviera nuestro acuerdo tácito de no hablar del famoso muro, que dicho sea de paso, era como una manda o una promesa de los mandatarios estadounidenses, fueran demócratas o republicanos, pues unos y otros han construido tramos de poca o mucha distancia del mítico y publicitado muro. Una tradición que el presidente Biden parece dispuesto a abandonar.
Nuestra frontera se extiende a lo largo de 3.180 kilómetros, de los cuales los presidentes Bush padre, Clinton, Bush hijo, Obama y Trump han amurallado en total 1.488 kilómetros. De modo que todavía les falta mucho más de la mitad. Y ojalá y los futuros presidentes de nuestro país vecino sigan el ejemplo del actual y piensen más en construir puentes de cooperación para el desarrollo y el bienestar con nosotros y con los otros países. Salí a Washington el 7 de julio. Un día antes del encuentro con el presidente Trump en la Casa Blanca, me acompañaron Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina Presidencia de la República, Graciela Márquez, es secretaria de Economía, y Daniel Asaf Manjarres, coordinador general de la ayudantía. Luego de transbordar en Atlanta, llegaron pues a la Casa Blanca, y ahí está el famoso discurso que terminó con ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y en donde el presidente de los Estados Unidos, que todo el mundo tenía miedo que porque iba a vapulear a México, le dijo: increíble, fantástico, maravilloso. Esto lo leeremos el día de mañana. Estemos preparados con el mejor libro que nos dejó Andrés Manuel López Obrador para el debate y la polémica, para discutir, alegar y convencer a todos aquellos que todavía tienen buen corazón, a todos aquellos que están desinformados, a todos aquellos que aman a México, aunque sea a su manera. Adiós. No dejes de ver el próximo capítulo en 1 hora por este mismo canal.